Hacer exactamente las mismas preguntas que le hacíamos hace un momento a Mario Di Constanzo, ahora a Mario Campa, economista, docente y especialista en política pública. Mario, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Queremos ver si encontramos contrastes en la visión de un solo tema, el plan de austeridad para llegar a la pobreza franciscana. Ya escuchamos una parte del análisis, queremos conocer el otro. ¿Este plan para llegar a una pobreza franciscana es la estrategia económica que requiere México ante la inflación y la crisis económica actual? Bueno, son dos cosas. Si nos vamos al combate a la inflación, sí es lo que se necesita. Hay que recordar que todo aquello que lleve a un mayor consumo o una mayor inversión es inflacionario. Si tú tomas el gasto de gobierno y lo disminuyes con un plan de austeridad, que ojo, es un plan de austeridad que se centra arriba para proteger un poco abajo o para dejar abajo sin cambios. Generalmente es para expandir los programas sociales a través de una contención de los salarios en la cúpula o en la parte alta de la pirámide, cierta disminución de gasto operativo y una reducción en algunos programas de gobierno regresivos, es decir, que cada peso que se invierte se concentra más en los deciles más altos de ingreso y de riqueza. Entonces, un programa que limite el gasto público, el gasto de gobierno, sí ayuda a mitigar un poco la inflación. Ahora, en cuanto al crecimiento económico, pues el hecho de que este gasto se contenga un poco, pues puede limitarlo un poquito. Dicho esto, el consumo privado está fuerte en estos momentos y además lo que se necesita es inversión, y la inversión no se está tocando, no se están tocando los programas sociales, no se va a despedir a nadie. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de un programa de austeridad focalizada arriba y no abajo. Esto lo digo porque cuando se habla de austeridad en otros países, por ejemplo en Europa, generalmente se refiere a los programas sociales y a pensiones, ¿no? En este sentido, pues es un plan muy a la mexicana que tiene algunas aristas interesantes, ¿no? Los funcionarios del gobierno nos cuentan, acá entre nos, que van a adelgazar aún más las nóminas de la burocracia, de institutos autónomos, por ejemplo, me suena al INE, de fondos y de fideicomisos, antes de llegar a una política asfixiante como la recomendarían organismos internacionales. Esa es la vía, y también te lo pregunto, ¿no hay jiribilla política? Bueno, pues es que la versión oficial, la que dice el presidente, es que no habrá recortes de salarios ni recortes de personal. Ahora, pues si nos ponemos a especular, pues podemos aquí decir cualquier cosa, ¿no? Podemos inventar cualquier cosa como un plan de austeridad, pero la versión oficial es que no va por ahí. Sí implica la contención pues pareja en todos los aparatos del gobierno. Eso implica pues los organismos autónomos, que malamente los hemos concebido como que les damos un cheque y hacen y pueden hacer lo que quieran, ¿no? No debería ser así. Erróneamente los hemos dejado, no rinden muchas cuentas con el pretexto de que son autónomos, prácticamente como si fueran pues el presupuesto de un país lejano, y en ese sentido pues hemos concebido mal a esos organismos. Por supuesto que si hay una cuestión macroeconómica que hay que cuidar o una estrategia general, pues hay que ajustarse a ellos, porque ojo, una cosa es decirles pues ¿sabes qué? No puedes incrementar tu gasto, tienes que reducirlo. Y una muy diferente sería decirles dónde tienen que recortar, cómo lo tienen que hacer, cosa que no sucede, ¿no? Entonces también este asunto, por supuesto, que está muy politizado. Cuando se tocan intereses de todo tipo, pues la gente se molesta, y esto es un caso más, ¿no? Suponemos que no habrá una política fiscal contracíclica como no la ha habido desde el principio de esta administración. ¿Va a seguir? ¿Así es lo que se requiere en este momento? ¿Ha dado buenos resultados en todo caso esa política? Bueno, sí, en estos momentos sí hay una política contracíclica, no es lo que tú estás diciendo. Hay un déficit primario del 0.3% planteado por la Secretaría de Hacienda a partir de un balance en el año anterior. Eso es política contracíclica, ¿no? Después podemos, insisto, inventar cualquier cosa para criticar al gobierno, pero en rigor sí es un programa contracíclico, ¿no? No es quizá del tamaño que a algunos les gustaría. Eso tiene algunos motivos, por ejemplo, no incrementar la deuda o, insisto, contener la inflación, ¿no?
Esos son los postulados económicos, son coherentes entre sí. Y bueno, pues podemos enfrascarnos en una discusión en las minucias, en los detalles, pero en general la estrategia macroeconómica es esa. Y hasta el momento, pues yo veo que Estados Unidos lleva 2 trimestres consecutivos con caídas anuales y México no. Eso ya es una ganancia y es y México se ha distanciado de esa dinámica de los Estados Unidos. Eso en otro tiempo hubiera sido impensable. Entonces hay que darle una oportunidad a la política económica, a la estabilidad que se ha planteado, por supuesto, como eje rector. Sí. Y en ese sentido, pues no hay un desbalance. Incluso vemos estabilidad cambiaria, vemos que sigue llegando la inversión extranjera directa, vemos que el consumo privado sigue siendo robusto, vemos que el sector externo sigue creciendo y a tasas muy fuertes, de más del 20% las exportaciones, particularmente la manufactura y el sector automotriz. El turismo se sigue recuperando. Entonces, pues de eso una calamidad estamos muy lejos, ¿no? Como bien decía, soplan vientos de recesión, por ejemplo, en Estados Unidos. El presidente rechaza la previsión que había hecho Moody's para México. ¿Hay forma de que México llegue a una recesión como se prevé en Estados Unidos? No, la posibilidad pues existe, ¿no? En este entorno económico global complicado, de conflictos geopolíticos, inflación al alza que obliga también a los bancos centrales a actuar y a subir las tasas de interés de referencia, pues por supuesto que México no es ajeno al entorno global, máximo cuando tenemos una economía tan abierta como la mexicana, donde ya estamos por llegar al 100% del PIB en la sumatoria de las exportaciones más las importaciones. Eso es una economía mucho más abierta de lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que si sumas exportaciones e importaciones llega al 25% del PIB. Es una economía cerrada bajo la definición clásica de la economía. La economía mexicana es muy abierta. Entonces, cualquier situación que llegue del exterior, pues causa mucha más turbulencia que en un país con un mercado interno muy fuerte. Eso implica también volatilidad en los mercados financieros y cosas que no se ha visto, en parte también porque el Banco Central, en este caso el Banco de México, ha subido las tasas y relativamente pues es todavía el diferencial de la tasa nominal con respecto a la inflación, que daría la tasa real, es bastante atractiva como para que los inversionistas sigan invirtiendo en instrumentos de deuda en nuestro país. En ese sentido, pues la estabilidad ha sido bastante buena, ¿no? Moody's también preveía la recuperación económica para Estados Unidos, para México, pero parte de la recuperación en México podría ser a través precisamente del TEMEC, del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Pero a esta hora enfrentamos un panel de controversia en el cual uno de los escenarios podría suponer aranceles a productos mexicanos. Y si nos vamos al extremo, hay quienes aseguran que México podría, bueno, más bien el presidente podría decidir salir del TEMEC. Evidentemente, incluso hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador ha mandado un mensaje en contrasentido de estabilidad. La secretaria Cloutier hoy también tuiteaba en este sentido. ¿Cuál es el escenario en todo caso de recuperación para México y para el TEMEC? Bueno, imagínate si Estados Unidos en este momento está coqueteando con una recesión, si va a estar dispuesto a subir aranceles. Por supuesto que no. Yo estimo que en estas consultas hay una primera instancia para llegar a un acuerdo y después están incluso los paneles, ¿no? Y en los paneles de eso a que lleguemos a un escenario de 30,000 millones en aranceles, pues la verdad es que yo no lo veo. Imagínate que al consumidor de los Estados Unidos le digas que le vas a subir los precios en la importación de mercancías. Es decir, no solamente en un escenario de inflación, donde hay que recordar que Estados Unidos tiene más inflación que México. Adicionalmente, le dices que el gobierno le está poniendo aranceles a los productos de importación. Pues yo la verdad no sé quién esté previendo este escenario, pero es hasta altamente... el propio canciller. Es altamente improbable. No, pues por supuesto que se tiene que considerar como algo serio y se tiene que prever, pero yo estoy diciendo que políticamente es inviable llegar a ese escenario que se están planteando de hasta 30,000 millones de aranceles. Por supuesto que hay escenarios intermedios, hay negociaciones, pero no creo que Estados Unidos esté en condiciones en este momento para darse un balazo en el pie, ¿no? Mario Campa, como siempre, un gusto platicar contigo y que estés con nosotros para el auditorio. Gracias, buena tarde, hasta luego. Hasta luego, ya sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos.